Televisión, Sebastián, con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, cómo se ha implicado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, las respuestas que se han dado. Mejor dicho, esta es una bola de nieve que parece que no va a tener fin. Y muy complicado además por las noticias de las últimas horas. A Sandra Ortiz Camila, que era consejera de la presidencia, se le desaparecieron ayer 2 discos duros que los reveló Blue. También se conoció que se acaba de perder, parece, el computador de una de las asesoras del ministro Ricardo Bonilla, Camila, que era la asesora, como quedó consignado en el informe de Ricardo Calderón en Noticias Caracol, que le escribió a Olmedo y a Isnaer Penilla para patinar esos proyectos en municipios donde aparentemente se robaron la plata. Es decir, Camila, tenemos ahorita computadores y discos duros de altos funcionarios que se están desapareciendo, y la gran pregunta pues que todos nos hacemos es ¿qué hacía Ricardo Bonilla y sus asesores presionando o intercediendo por contratos de municipios que de ningún momento son del resorden del Ministerio de Hacienda para que se aprobaran ya, porque si no se les caían proyectos en las comisiones económicas? Se les caían proyectos en el Congreso de la República, y la dinámica que se está evidenciando, que ha funcionado pues históricamente entre la relación del Legislativo y el Ejecutivo, es cómo se les dan cosas a cambio a los congresistas en sus regiones para que voten ciertos proyectos en el Congreso, en el Legislativo, que le favorecen al gobierno nacional. Pues en las últimas horas también fueron revelados los nombres de los políticos que se reunieron con el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Uno de esos es el representante del pacto histórico, Jorge Andrés Casimance, que fue mencionado por haber ido 2 veces a la unidad, y en una de esas haber tenido una reunión con el exdirector, el señor Olmedo López, exactamente el 14 de septiembre del año pasado. Y el representante está con nosotros a esta hora en Blue Radio. Representante Casimance, mil gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenas tardes a usted y a todas las personas que están en la mesa de trabajo y a todas las que están escuchando esta transmisión. Pues nosotros, y creo que el país entero, pues conociendo o ahondando aún más en cómo son las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo, los proyectos que se hacen a nivel regional para terminar aprobando proyectos más grandes en el Congreso de la República. Representante, cuando usted fue a visitar en 2 oportunidades a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo al director Olmedo López, ¿cuál fue la razón de la reunión? Bueno, como congresista de la República y representando un departamento como Putumayo, que hace 7 años vivió una avalancha en la ciudad capital, tengo una responsabilidad de acudir a las entidades del gobierno nacional para exigir respuestas al abandono histórico que tiene Mocoa frente a la reconstrucción de la ciudad. Entonces, el marco de mis visitas a la entidad, no solo con el director Olmedo, sino también en su momento con el director encargado Velasco, con varias personas del nivel subdirectivo, pues tiene que ver justamente en exigir que el gobierno y el Estado colombiano en general le cumpla a Mocoa y a la reconstrucción de la ciudad, ¿no? Hemos venido denunciando graves hechos de retrasos alrededor de lo que es la reconstrucción de Mocoa. Entonces, nosotros hemos estado ahí muy atentos del caso, solicitamos reunirnos con el director Pava en su momento, no fue posible, pero como le digo, no solo es una reunión con Olmedo la que sostuvimos, sino que hemos también entrado en conversaciones con el subdirector en ese momento, Oscar Goyeneche, con Luis Fernando Velasco cuando estuvo en encargo, y así hemos hecho esta labor de llegar a esta entidad para que le cumpla al departamento del Putumayo y a Mocoa. Representante Casimance López, usted ha estado muy pendiente de todo el papel que la Unidad de Gestión del Riesgo ha cumplido en Mocoa, y lo ha hecho desde el año 2017. Usted lleva mucho tiempo trabajando en esto. Ahora, como representante, ¿cuál es la diferencia que usted ve en el funcionamiento de todo? Es decir, porque usted ha tenido la oportunidad de hacer un seguimiento desde el año 2017, por lo mismo que usted dice de la construcción de Mocoa. Así es, incluso las alertas que hemos puesto no solo han sido alrededor de la administración de Olmedo, porque fuimos muy críticos con esta persona en la dirección que fue muy ineficaz para la ciudad de Mocoa, sino que también las alertas han estado sobre el gobierno Duque y en ese momento la vicepresidenta
Marta Lucía, que era la madrina de la reconstrucción de Mocoa en Putumayo, ¿no es cierto? Y por eso en mayo, el 10 de mayo del 2023, buscamos al secretario de Transparencia, Idárraga, enviándole toda la documentación del caso que nosotros hemos venido armando alrededor de lo que posiblemente consideramos hay un gran robo a la ciudad frente a los propósitos de reconstruir. Recordemos que aún no se han hecho 909 viviendas urbanas que están pendientes, no hay plaza de mercado, no hay terminal y así muchas obras. El sistema de mitigación o de las obras no se han terminado, el sistema de mitigación del riesgo. Entonces, esta labor la hemos emprendido desde incluso cuando éramos diputados de la Asamblea Departamental por el Estatuto de la Oposición, denunciando el caso de Mocoa, ¿no? Y no solo hemos buscado a los directivos de la Unidad de Gestión del Riesgo, también hemos buscado, por ejemplo, a la Alta Consejería de las Regiones, cuando le solicitamos que el presidente Gustavo Petro visite el departamento de Mocoa especialmente. También le solicitamos a la Contraloría General que se haga efectiva la suspensión de Olmedo. Claro, pero representante, que era muy nocivo para Mocoa. Déjeme, yo le hago una consulta acorde a la pregunta que usted le está respondiendo a mi compañera Ana Cristina. Y es que usted dice, acá le hemos hecho seguimiento a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, incluso desde el gobierno de Iván Duque y ahora en el gobierno de Gustavo Petro, pero con una diferencia fundamental. Y es que usted en esta administración, en la de Gustavo Petro, hace parte de la bancada de gobierno, porque usted es un representante del pacto histórico y salió elegido por esa colectividad. Entonces, sí me parecería interesante saber incluso esa relación con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, siendo usted responsabilidad mayor de hacerle control político a entidades estratégicas para los intereses del territorio históricamente abandonado y pues la reconstrucción de Mocoa ha fracasado y es un asunto de Estado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ser de gobierno no me impide generar una labor, porque es una de mis funciones, una función constitucional que tenemos los congresistas de hacer control político, y tenemos todo el criterio moral para pedirle que el gobierno, nuestro gobierno, pues cumpla frente a un hecho tan doloroso. Por eso mismo se lo pregunto. Como es los retrasos en la reconstrucción de Mocoa, ¿no? En el caso de los carrotanques, como opositor al gobierno, por supuesto que no, pero sí me pone en función de mi rol de congresista de la República. Por supuesto, ni más faltaba, y tiene usted toda la razón. Pero mire, en el caso de los carrotanques se mencionó también al señor Andrés Idárraga cuando se mencionó a la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, que está involucrada en todo este caso por parte de Olmedo López y de Sneider Pinilla. Y también se mencionó a Idárraga, y salió Sandra Ortiz, pero no salió Idárraga de su cargo. Usted nos está mencionando en lo que nos está narrando que usted fue a donde el señor Idárraga, secretario de Transparencia, a manifestarle sus inconformidades con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, por el caso de Mocoa en particular, porque esa es su región. ¿Qué le respondió el secretario Idárraga? Porque aquí ese nombre del secretario de Transparencia, el señor Idárraga, empieza a ser como transversal en todos los casos que involucran a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En su caso, en el departamento de Mocoa, ¿qué le dijo el secretario de Transparencia? Bueno, el secretario fue muy receptivo y reconozco en él una persona sumamente y genuinamente interesada en estas alertas de posibles hechos de corrupción. Entonces, cuando le presentamos el caso de Mocoa como un caso, con toda la documentación, nuestras alertas, nuestras preocupaciones, el secretario adquirió el compromiso de hacerle un seguimiento muy juicioso a la reconstrucción de la ciudad y articular con el gobierno nacional una estrategia que no solo esté, digamos, direccionada hacia las indagaciones que hay que hacer, hacia las investigaciones de presuntos hechos de corrupción, sino también a esa preocupación de cómo le cumplimos al departamento del Putumayo y al municipio de Mocoa, porque estamos hablando de cientos de familias damnificadas que siguen esperando su casa hace 7 años. Entonces, la postura del secretario fue muy abierta y muy comprometida con las investigaciones que él iba a seguir ya en su rol, pues, de secretario de Transparencia. Representante, usted fue a la oficina de Olmedo López el 14 de septiembre del año 2023. ¿Usted en esa oportunidad fue para pedirle recursos para Mocoa?
Perdón, no le escuché la pregunta porque hay una interferencia de fondo. Bueno, le repito y si no me oye me lo dice. ¿Usted en esa reunión del 14 de septiembre que tuvo con Olmedo López en su oficina fue a pedirle recursos para Mocoa? Yo quiero hacer una claridad porque es importante esta línea de tiempo. La reunión que tuve con el director Olmedo en su oficina fue el 8 de junio del 2023 y ahí fue la primera vez que el director, en calidad de director, nos recibió para comentarle nuestras preocupaciones, porque recordemos que veníamos de un bloqueo de los damnificados de la vía principal y habían unas mesas de diálogo con los damnificados. Entonces buscamos al director para decirle, mire, en Mocoa están unos plantones, hay unos bloqueos de la vía, tiene que avanzar con el tema de las viviendas, que es uno de los temas más importantes. El 14 de septiembre lo que ocurrió fue que el director Olmedo dio una rueda de prensa, eso fue público, y yo acompañé esa rueda de prensa. Entonces el 14 de septiembre yo no tuve una reunión privada con el director. Hay el video que salió tanto de la Unidad de Gestión de Riesgo como de los medios de comunicación, me pueden mostrar a mí ahí al lado de Olmedo mientras él daba la rueda de prensa, donde él expuso un poco lo que era su propuesta para la reconstrucción de las 909 viviendas, ¿no? Pero respondiendo a su pregunta con base en esa claridad, lo que nosotros hemos hecho, no solo con Olmedo, sino con Velasco... No, lo entiendo, representante, pero lo que quería saber directamente es, sea por representante... ciudad y que reconstruyan la ciudad. No, yo lo entiendo. Explicándoles todos los temas que están pendientes, ¿no? Las viviendas rurales, las viviendas urbanas, las viviendas indígenas, la plaza pero de mercado, representante, pero es que nunca en función de pedirle un presupuesto como tal, porque el proyecto de Mocoa tiene el presupuesto. Mocoa está financiado porque fue posible gracias a un COMPES y el presupuesto lo maneja directamente la Unidad de Gestión del Riesgo, pero la plata siempre ha estado, entonces no es un asunto de pedirle plata, porque no, el problema de Mocoa no es de plata, el problema de Mocoa es que no ha sido efectiva que la unidad pues cumpla con los compromisos en cada una de las obras que están pendientes. Representante, mire, en esos casos siempre, aunque esté la plata, se requiere de la gestión del ministro de Hacienda, es decir, quien maneja la chequera realmente es el ministro de Hacienda. Y en este caso me gustaría a mí particularmente conocer qué encuentros tuvo usted con el ministro de Hacienda, o porque obviamente lo que hacen los políticos de las regiones es buscar al ministro de Hacienda. Hombre, ministro, mire, en Mocoa están pendientes unas obras, una escuela, un hospital, esa plata ya está, pero no ha salido. Es decir, ¿cuál fue la gestión que usted hizo ante el ministro de Bonilla, si es que la hizo, y cómo llega donde el doctor López? ¿Cómo se da esa relación? Bueno, de nuevo no le escuché porque hay mucha interferencia de fondo y entonces escucho más las voces de fondo y no su pregunta. No, le estaba preguntando si usted tuvo algún encuentro con el ministro Bonilla, el ministro de Hacienda, aunque es cierto, como usted bien lo dice, que ya la plata está, la plata de Mocoa está, pero se requiere que el ministro de Hacienda, que es el que maneja la chequera, dé vía libre. ¿Usted qué tipo de encuentro tuvo con el ministro Bonilla y cómo se llegó a que posteriormente o antes hablara con el doctor López en la unidad de gestión de riesgo? Bueno, entiendo que es algo relacionado con el ministro de Hacienda, aún sin escuchar bien la pregunta. Pues Representante Jorge Andrés Casimance, yo le pido una excusa enorme porque estamos teniendo unos problemas técnicos que no entiendo cuáles son. Le vamos a pedir a Ingeniería que por favor nos ayude a solucionar, porque es muy difícil hacer una entrevista con usted si usted no nos está escuchando y está escuchando otras cosas por detrás. Yo le agradezco enormemente que haya aceptado esta comunicación con nosotros. Vamos a intentar solucionar los problemas técnicos que estamos teniendo al aire para poder tener nuevamente una entrevista con usted. Es el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, José Andrés Casimance, quien se conecta con nosotros a esta hora. Son las 12 del día, 31 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos.